la verdad que la lección fue muy interesante, y mientras leía la parte del viernes, estaba meditando también en todo lo que decía. Les voy a leer la parte de esta cita, así que ayúdenme con la lectura. Yo quería ponerlo en la pantalla porque me es más fácil leerlo más grande. La escritura de la lección es muy chiquita para mi visión. Bueno, comienzo. Surgirá la pregunta, ¿cómo es? ¿Es mediante condiciones que recibimos la salvación? Nunca mediante condiciones es que acudimos a Cristo. Y si acudimos a Cristo, entonces, ¿cuál es la condición? La condición es que al vivir la fe nos aferramos total y completamente a los méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Al hacer eso, entonces hacemos las obras de justicia. Pero cuando Dios llama al pecador de nuestro mundo y lo invita, no hay ninguna condición allí. Él llama mediante la invitación de Cristo y no es, ahora tiene que responder para venir a Dios. El pecador viene y al venir y ver a Cristo sobre esa cruz del Calvario, cosa que Dios impresiona en su mente, hay un amor que sobrepasa todo lo imaginable. Cuando analizaba esta cita, venía a mi mente el tema, o sea, de la generación anterior, cómo se enseñaba con respecto a lo que Dios quería. Y yo recuerdo que la mayoría de las veces se imponía lo que había que hacer, digamos, parecía que fuera más importante las obras nuestras, lo que hacíamos nosotros, y no mostrar a Dios realmente tal cual es. Inclusive hoy día veo cómo la gente piensa todavía que Dios castiga o que Dios tiene un carácter diferente a lo que Él realmente mostró durante todo, o sea, desde el principio y que lo sigue mostrando aún hoy. Y justamente la pregunta para dialogar dice, analiza la cita anterior de Elena de White, léela en el contexto de estudio del miércoles. ¿Qué nos está diciendo allí? Observa en su declaración los dos elementos de la experiencia cristiana, fe y luego obras. ¿Qué diferencia marca entre estas dos? O entre ellas dos. O entre las dos, algo así dice. Bueno, y también se me venía a la cabeza justamente el tema de discusión por muchos años también dentro de la iglesia, el tema de la fe y obras. Por ejemplo, a mí, en mi familia, había parientes, digamos, que ellos estaban pendientes de lo que eran las obras. Justamente, bueno, el de atender al enfermo o al prójimo, y dejaban de lado la otra parte, como que la parte, digamos, de la fe o de obedecer a Dios, en esa parte no era importante, sino que se enfocaban en el amor al prójimo. Y había otros, bueno, que se enfocaban solamente en la parte de la fe, de buscar a Dios, y la otra parte le faltaba. Y justamente acá la cita nos dice que nosotros tenemos que, o sea, que el ser humano tiene que tener las dos cosas. Primero la fe y después por la fe vienen las obras. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, vemos realmente el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, tanto amor. Yo siempre digo que mi autoestima, durante muchos años, durante casi toda mi vida, porque hace poco que lo terminé de entender, mi autoestima era súper baja, o sea, no tenía valor en mi vida, nada, y inclusive muchas veces se me vino a la cabeza el tema del suicidio, y yo no sabía por qué. Bueno, después que Dios me mostró y me hizo ver muchas cosas, me di cuenta que el valor de mi vida, Jesús le había pagado en la cruz. O sea que para Dios soy tan importante que después lo otro sería lo de menos. Entonces, al aprender esa manifestación de amor tan grande, cuando nosotros amamos a Dios, en consecuencia, nosotros vamos a obedecerle y vamos a hacer las obras. O sea que vamos a hacer las obras por amor a Dios
y no por obligación o porque el pastor me mira o por otra situación. Entonces, todo lo que salga de nosotros va a ser lo que Dios ponga en nuestro corazón, y obviamente nuestra parte está en relacionarnos con Dios todos los días y ponerlo en primer lugar. Así que bueno, no sé si alguien quiere acotar algo, si quiere decir algo con respecto al tema de la importancia que es tener fe y bueno, ya en consecuencia poder realizar las obras. A mí me gustaría agregar algo. Sé que no es momento de promover nada, pero yo siempre tuve la idea errónea de que la fe es porque sí. Hago esto porque sí. Porque a Dios le gusta que vaya a la iglesia, porque sí. Y hace un año atrás más o menos me hicieron leer un libro para un proyecto de la facultad, que la verdad que está muy bueno. Si ustedes lo pueden conseguir o si yo lo consigo en PDF, me gustaría pasárselos, que es un libro cristiano, en realidad es de psicología, pero quien lo escribe de manera que uno no siendo de la iglesia puede leer ese libro y entender cómo funciona su cerebro. Se llama Así de simple. Y bueno, en una de las partes habla sobre la fe, que te explica que justamente, bueno, mientras hablaba Fabiana, ella dijo algo, una palabra súper clave. Cuando nosotros vemos, eh, cuando nosotros vemos, no es nada más ni nada menos que evidencia. Entonces, este libro hablaba de que la fe no es porque sí, o porque el Señor dice, entonces yo, como el Señor dice, se hace y listo. No, el Señor nos hizo un cerebro para que nosotros pensemos, reflexionemos, y si nosotros tomamos la decisión, seguir su camino. Entonces, como ella dijo, cuando nosotros vemos qué es lo que hace Dios por nuestra vida o por nosotros, o lo que hizo, es ahí cuando nosotros manifestamos fe. Claro, vivir la fe. Nosotros no tenemos fe porque sí, porque nos dijo nuestros papás o porque la Biblia lo dice. Es cuando nosotros tenemos la evidencia que nosotros manifestamos fe, y por eso nosotros hacemos las obras que hacemos con respecto para el bien del otro. Así que nada, quería agregar eso. Sí, justamente lo que siempre, o sea, últimamente la gente por ahí no está muy colaboradora, y últimamente estaba dando la escuela sabática en la iglesia, y la verdad que para mí es un privilegio. Si bien hay cosas que a mí me cuestan, Dios trabaja en mi vida, y justamente el tema mío es de no decir que no. Entonces me agarro cada una y siempre que paso al frente les digo que el tema que de la fe, uno dice, tenía el dicho antes de decir la fe ciega, y realmente, como vos decías, la fe no es ciega, porque tuvimos millones de demostraciones de que Dios tiene poder, que está al control, que Dios es amor, porque la verdad que yo siempre tuve la autoestima baja, y es más, recién, desde que volví la última vez a la iglesia, bueno, yo me fui 3 veces de la iglesia, digamos, y tengo los 2 nenes que son de diferentes parejas. Y fíjense que inclusive en todo mi pecado, Dios realmente me perdonó, me restauró y me hizo una persona nueva. Y la verdad que por agradecimiento, por amor y por todo lo que Dios hizo en mi vida, es que hoy decido ponerlo en primer lugar, y vi las manifestaciones de amor de parte de Él. Fíjense, María Magdalena, que era una de las personas que eran más criticadas, tan mal vista, y sin embargo Jesús la había puesto como ejemplo, porque lo amó tanto a Jesús, porque Jesús la amó mucho más a ella y la perdonó. Entonces, cuando el perdón de los pecados nuestros es tan grande, yo creo que se ama más a Dios, porque nosotros ya pensamos que estamos perdidos y que no tenemos otra salida.
y realmente Dios obra esas maravillas en nuestra vida. Y a mí, sinceramente, me deja con la boca abierta, a pesar de que tengo fe y a pesar de que tengo muchas manifestaciones, Dios me sigue sorprendiendo. Así que, y justamente no es una fe ciega, sino es una fe, obviamente, que se produce por la relación que nosotros tenemos con Dios. Yo le digo a mis hijos, ellos ven, digamos, mi fe y ven lo que Dios obra y por ahí se asombran que dicen, ay, hiciste una oración y Dios te contestó y pasó lo que vos querías o te escucha el deseo de tu corazón. Le digo, sí, pero ahora les toca a ustedes tener esa misma relación y ustedes tienen que aumentar su fe y ver y probar a Dios en las cosas que Él le dice que lo prueben, para ver esas manifestaciones también de amor y obviamente que la mayor manifestación de amor es justamente el del perdón. Entonces, por eso siempre se dice, o sea, bueno, ahora se remarca más todavía, que la fe, que no es ciega, una vez que tenemos fe y que vamos trabajando en esa fe cuando nos relacionamos con Dios, lo otro viene solo, las obras vienen solas. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios se va adquiriendo en nuestra vida. Y como sabemos que Dios es amor, el carácter nuestro tiene que ser amor también, justamente por esa relación. Así que no sé si alguien quiere decir otra cosa. Sí, a mí me gustaría, es muy bonito lo que dijo Eunice, y solamente para dar un ejemplo, ¿no?, de lo que estás diciendo. Yo siempre me gusta este ejemplo porque ¿cómo se dice? Ay, mi español se va. Antes, cuando yo estaba en la universidad, bueno, yo soy una persona a la que no le gustan los lápiz labiales, ¿no? No me gustan los lápiz labiales. Yo tenía una novia que le gustaba ponerse los lápiz labiales, pero a mí no me gustaba. Y yo le decía, no me gustan los lápiz labiales. Y ella se ponía, pues, ¿no? Y pensando que me iba a gustar, pero desafortunadamente a mí no me gusta, nadie puede cambiar eso, no me gusta mucho. Entonces, un día, esta... No, no, es que es la verdad, Janina. En cierto momento cuando me besaba me dejaba toda la boca roja, ya, qué cosas, ¿no? No tenía que limpiarse y siempre andaba con mi pañuelo limpiándome la cara. Pero ¿qué pasó? Un día esta chica dejó de utilizar lápiz labial, ¿no? Poco a poco empezó a dejar de utilizar lápiz labial y lo hacía por mí y eso me gustó mucho, ¿no? Y eso me mostró que esta chica me quería. Yo pienso que la relación con nuestro Señor es parecida, ¿no? Si yo amo a mi Señor, yo debo estar dispuesto a dejar algunas cosas que no le van a gustar, ¿no? Por ejemplo, si el café, si yo sé que a mi Señor no le gusta que haga esto, pues voy a tener que dejarlo para agradar a mi Señor. Y pequeño, poco a poquito, empezando a hacer esas cosillas que Dios va a estar en contacto con nosotros, ¿no? Dios va a apreciar esos gestos y yo pienso que eso va a ser el inicio de una muy bonita relación, ¿no? Y como el inicio de una muy bonita relación, después estamos seguros como dice, la consecuencia de ese amor van a venir nuestras obras, ¿no? Sí, justamente es eso. Y fíjense que en la Biblia dice que Dios inclusive produce el querer como el hacer. O sea que nosotros tenemos que aceptar y después el Espíritu Santo hace la obra. O sea que siempre nos tenemos que relacionar con Dios y tenemos que estar pendientes justamente de ponerlo en primer lugar para que Él haga todo y haga la obra que necesitamos que Él haga en nuestra vida. Y la otra pregunta que sigue, bueno, no sé si alguien le quiere hacer algún comentario, si no seguimos con la próxima. Yo acá no veo a todos, por eso quería usar la pantalla de la compu, pero bueno, puede fallar. No sé si alguien quiere decir algo más, seguimos con la pregunta número 2. La pregunta número 2 dice, ¿por qué el orgullo y la arrogancia son pecados tan peligrosos?
¿por qué son tan difíciles de erradicar? ¿Será porque por su propia naturaleza impiden que la gente perciba la necesidad de erradicarlos? Después de todo, si eres orgulloso, crees que estás haciendo las cosas bien. Y si crees que estás haciendo las cosas bien, ¿por qué molestarte en cambiar? Medita sobre la cruz y lo que esta representa, el único medio para salvar a cualquier persona. ¿En qué medida puede ser una cura poderosa para el orgullo y la arrogancia de una persona? Fíjense, bueno, que estamos viendo en la parte del miércoles el tema de los reyes que tenían tanto poder, y al tener tanto poder se creían de que el poder venía de ellos mismos y todo lo que hacían lo hacían por ellos mismos. Y también estudiando eso, me vino a mi cabeza también, porque yo admiro mucho los líderes y bueno, que los van pasando de un lado a otro y cómo desarrollan esas capacidades que tiene, Dios los va haciendo la obra que les corresponde. Y yo admiro, por ejemplo, los que hacen la escuela sabática, porque ya de 7 años antes preparan todo el material y hoy leemos la escuela sabática y parece que la escribieron para el día de hoy, o sea que nos sirve para hoy. Y la verdad que para mí eso es maravilloso y yo admiro mucho todo eso. Y a veces a nosotros, al ser humano, cuando nos ponen a cargo de algo o nos ponen de director de una cosa, de otra, cuando nos van cambiando o nos rotan los roles, a veces la gente piensa, o sea que si es director de algo y después pasa a ser secretario, pasa a hacer otra función, parece que se estuviera rebajando la persona porque ya estuvo arriba y ahora está abajo. Y resulta que todas esas cosas que Dios va haciendo, que va moviendo, es justamente para que nosotros podamos aprender todo lo que es necesario para nuestra vida. Y justamente el orgullo viene cuando uno tiene poder o tiene algo. Entonces, y es muy finito el hilo. Cuando nosotros hacemos obras que creemos que la hacemos por nosotros mismos, empezamos a creernos todo lo que estamos haciendo y que lo hacemos bien y que está buenísimo. Y entonces cuando la gente empieza a halagarnos, se nos va subiendo los humos, como quien dice, y se nos va engrandeciendo nuestro corazón y creemos que a lo mejor que somos mejores que otros o que las cosas las hacemos mejor que otros. Entonces, Dios por eso siempre remarca el tema del orgullo y de la arrogancia, de lo que nosotros tenemos que ser como personas, porque, digamos, las obras vienen, cuando las hacemos, vienen porque Dios produce el querer como el hacer. Dios produce también la fe. O sea que todo viene de Dios. Y nuestra salvación depende de Jesús y no depende de nosotros. Y depende de nuestras obras tampoco. Así como decía la cita. El ser humano se acerca a Dios, o sea, Dios nos está llamando constantemente. Jesús hizo ese sacrificio por nosotros y realmente el que hizo el plan de salvación es Dios. Nosotros no podemos gloriarnos ni por hacer una cosa, ni por hacer otra. O sea que siempre tenemos que mostrar que todo lo que viene, que tenemos en nosotros, viene de Dios. Yo acá, mi amiga, cuando charlamos, que ella me dice, ay, me dijiste justo lo que, o sea, yo por ahí le muestro, porque me gusta leer y me gusta poner en práctica lo que leo, o intento poner en práctica. Entonces, en todo mi aspecto de la vida, me gusta hacer más práctica. Entonces yo hay cosas que le digo que son literales cuando leemos en la Biblia. Entonces yo le enseñaba de la mentira, de que si vos mentís un poquito, es mentira igual. O sea, que estás pecando porque la mentira es pecado. Entonces, cuando ella viene a consultarme algo y yo le digo, o sea, le digo lo que yo estudio en la Biblia, porque en realidad no son palabras mías, sino lo que Dios me está mostrando en la Biblia, ella me dice, ay, pasó lo que me dijiste que iba a pasar. Le digo, no es que yo te digo, o sea, no son cosas mías, sino que yo lo que te estoy mostrando es lo que dice la Biblia, no solamente para mí, lo dice para vos, lo dice para todas las personas. O sea, el único camino que nosotros tenemos para llegar a Dios es, bueno, el estudio de la Biblia, y bueno, tenemos también los mensajes de Elena de White y los libros, que también son espectaculares, pero la base de todo es la Biblia, y cualquier persona que se acerca a Cristo, a través de la Biblia y de la oración,
puede tener esa relación con Dios y Dios va a obrar maravillas en cada persona que se acerque con corazón humilde y que realmente crea que Jesús puede hacer esas obras en su vida, pero tienen que adquirir esa relación, como decía Tito, tienen que tener esa relación de amor. Entonces, decir, bueno, esto lo entiendo porque Dios no quiere que haga esto porque esto me va a dañar. Yo lamentablemente entendí el tema del yugo desigual a las malas. No fui obediente y tuve mis consecuencias. Hoy tengo los dos varones, ninguno de los dos tienen su papá, digamos, están viviendo una familia bien constituida como Dios quería, y Dios en realidad no me estaba obligando a mí, Él me estaba enseñando que yo tenía que obedecer. Y al ser desobediente, uno tiene las consecuencias. Sin embargo, Dios en su inmenso amor, a pesar de equivocarme y errar del camino, Él me volvió otra vez a la senda y justamente el sacrificio que hizo Jesús y todo lo que hizo fue enseñarnos a poder estar en relación con Dios. No sé si alguien quiere decir alguna otra cosita. Yo, digamos, acá yo veo a Tito y a Michelle. Bueno, y a Fanny que tiene la cámara prendida. Después, yo tengo miedo de salir, por eso no toqueteo mucho el teléfono. Así que si alguien quiere hablar, abre el micrófono nomás porque yo no lo veo. Y si no, sigo con el punto 3. Me parece que deshacernos del orgullo es una de las cosas más difíciles que uno a lo que uno se tiene que enfrentar, porque si bien a lo que voy a decir va a sonar tan loco, es parte de la naturaleza pecaminosa del ser humano, el ser orgulloso. Le preguntas a cualquier persona en la calle, bueno, ¿qué es el ser humano? Y te va a decir, es orgulloso. ¿Y por qué? Y porque sí. Bueno, y a veces es difícil porque quizá a uno le enseñan una cosa de que se tiene que hacer respetar y uno piensa que el hacerse respetar significa ser orgulloso, o por el contrario, te enseñan a ser humilde, pero uno deja de, que es lo que me pasó a mí, deja de pensar en que lo que hace, o sea, en vez de ser humilde, uno se está desestimando. Yo creo que uno debería tener como un parámetro o saber medirse en cuando uno cuando uno es orgulloso, que cuando uno se hace respetar. Es una línea muy fina que se puede cruzar muy fácil, y pienso que a lo mejor también se debería hablar mucho más de ese tema. Y sí, pienso que es bastante difícil deshacerse de eso porque quizá a veces son cosas que uno hace que las hace hace mucho tiempo y como que cuesta alargar. Y lo mismo, cuesta también volverse humilde y como lo que Dios quiere que cada uno sea. Así que nada, es algo para trabajar. Sí, la verdad que es cierto, hay que trabajarlo mucho porque la lucha más grande que nosotros tenemos no es contra el otro. Nosotros ponemos al otro como excusa, pero la lucha es con nosotros mismos, justamente para permitir que la naturaleza de Dios obre en nuestra vida. Y justamente como los honores o las cosas que vienen del mundo, que nos llaman la atención porque son naturaleza nuestra, es justamente lo que nosotros tenemos que ir trabajando. Y como vos decís que es difícil erradicar toda esa naturaleza con la que nosotros nacemos, pero justamente el poder de Dios, que es tan maravilloso, Él nos aprovecha las situaciones que vivimos, entonces aprovecha esas situaciones para que nosotros nos vayamos moldeando al carácter de Dios. A mí me pasaron un montón de situaciones en las que Dios aprovechó y me hizo reflexionar. Entonces fui entendiendo diferentes situaciones o diferentes cosas que habían pasado otras personas. Entonces a veces hay cosas que no las entendemos hasta que no las vivimos.
Y cuando la vivimos, decimos, ay, qué lástima que reaccionó de esa manera, porque Dios a mí me hizo reaccionar de otra manera. Entonces, aprender de los errores y todo, pero sí sabemos que la obediencia es mejor. Entonces ya tenemos mucha demostración de que de la obediencia es mejor, y si Dios dice algo, por algo lo dice. Justamente como decíamos anteriormente, no tenemos una fe ciega, sino que ya tenemos muchas demostraciones de que Dios tiene poder, que tiene amor, y que siempre está pendiente de la salvación nuestra. Por eso yo estoy segura que Dios no castiga, aunque muchas personas piensan eso o esperan que Dios actúe con otra persona de esa manera. Entonces, como eso es lo que nosotros queremos o creemos, pensamos que Dios es igual, y bueno, y vemos en la Biblia que Dios no es como lo imaginamos nosotros, sino que Él siempre tiene esa demostración de perdón, de buscar al ser humano, de estar constantemente pendiente de sus necesidades, pero como sabemos, la decisión es nuestra y Dios no nos va a obligar a tomar ninguna determinación. Dice, Isaías ve esperanza para la gente de otras naciones. Ver, por ejemplo, Isaías 25, 3 y 6, si alguien lo quiere buscar y leer. 25, 3 y 6. 25, 3 y 6. Ya. Dice, por esto te dará gloria el pueblo fuerte, te temeré la ciudad de gentes robustas, y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Después el 26, 9. Isaías 26, 9. Eh, 26:9 dice, con mi alma te he deseado la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay justicia, hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y nos dice que comparemos con Apocalipsis 19, 9. Sí. 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Sabemos que nosotros aprendemos desde chicos, en la iglesia, los que están desde niños, pero siempre se aprende de que está el juicio de Dios, y a veces justamente se toma ese juicio de Dios como un castigo, y en realidad, como decía hoy, Dios nos está llamando constantemente y la elección es nuestra. Yo me imagino el dolor, o sea, yo como madre, veo a lo mejor que mis hijos toman decisiones equivocadas y me duele en el corazón las decisiones, porque uno sabe que las decisiones que toman, nosotros ya vemos, por la experiencia que tenemos, vemos a dónde los va a llevar esa decisión que tomaron. Entonces yo me imagino a Dios de ese punto de vista, y me imagino el día que llegue el juicio final, y que las personas que no quisieron aceptarlo y que no quisieron entender su amor, y que decidieron prestarle oído a Satanás y no ver realmente el carácter de Dios como es. Dios, con todo el dolor del alma, cuando destruya el pecado, lamentablemente va a destruir a sus hijos que no decidieron que Él fuera el Padre o que fuera el Creador, o no decidieron elegirlo. Nosotros sabemos que eso va a suceder. Y yo, siempre me pongo al tener hijos, me pongo justamente en el lugar de padres, de mamá, y es doloroso para Dios que los hijos se vayan apartando y que los hijos vayan tomando decisiones equivocadas, y que a pesar de todas las manifestaciones de amor que tenemos a través de Él y del amor, porque lo principal, digamos,
es la muerte de Jesús y la resurrección, y todo lo que vemos en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, nos demuestra el verdadero carácter de Dios. Y es una pena que muchas personas no lo vean de ese modo. Y nosotros tenemos el gran privilegio, como Israel no pudo hacerlo en su momento, de mostrar la luz, de mostrar el carácter de Dios, el verdadero carácter de Dios, con nuestro carácter. Porque nosotros tenemos que ser de testimonio para todas las personas que tenemos alrededor. Por ahí no es fácil, porque justamente cuando las personas nos atacan o nos hacen cosas, a nosotros siempre nos viene ese sentimiento de dolor o de querer salir de esa situación, y realmente nosotros en esas situaciones tenemos que mostrarle a Dios, aunque sea difícil, pedirle a Dios que realmente Él pueda estar en nuestra vida, que Él pueda transformar nuestra vida para que otros puedan ver realmente ese amor y ese carácter verdadero de Dios. Y justamente lo vamos a mostrar siendo bondadosos con los demás o teniendo actitudes que la mayoría de las personas esperan cuando a uno le va mal o le pasa algo malo, que uno reaccione mal. Pero cuando Dios obra en nuestra vida, en vez de reaccionar mal, nosotros aprendemos a reaccionar bien y Dios nos enseña a reaccionar bien. Entonces ese testimonio y eso que las personas vean en nosotros, les va a llamar la atención. ¿Por qué? Porque lo normal es, si te hacen daño, vos haces daño, le devolvés lo que te dan. Pero lo normal no es que la persona te haga daño y vos la ames como Dios te pide. Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, como estuvimos viendo, bueno, durante toda esta lección, bueno, sabemos que tenemos que tratar de sacar ese orgullo, esa arrogancia, que Dios trabaje en nuestra vida, que nos sirva de ejemplo todo lo que leímos o que leemos de los reyes, de cómo actuaban, y de ver esa manifestación de poder de Dios, sabiendo que Dios es el que va a prevalecer, el que va a quedar al fin, el que nos va a dar todas las cosas que prometió. Sabemos que es el Dios verdadero, y sabemos también que tarde o temprano va a llevar el juicio. Y bueno, mi deseo, digamos, yo creo que el deseo de todos es que podamos permanecer firmes, fieles. Y fíjense que, bueno, en el resumen dice: Isaías vio que después de Asiria y Babilonia conquistaría Judá, pero también vio que a pesar de que los gobernadores sobrehumanos de las tinieblas de este mundo, Efesios 6:12, obraban mediante los enemigos humanos de Dios y presumían de ser Dios, el Señor prevalecía definitivamente y traería paz eterna a nuestro planeta en problemas. Desde mi experiencia y de mi punto de vista, sabemos que en la iglesia nace o está el trigo y la cizaña. Y a veces vamos a tener que pasar cosas difíciles dentro de la iglesia, porque eso justamente es lo que va a zarandear, lo que nos va a poner a prueba a nosotros. Y aunque nos duela a veces de que las personas claven un puñal por la espalda, que realmente nosotros podamos mantenernos firmes con esta promesa que Dios tiene, que sabemos que los que dependen de Dios y lo pongan en primer lugar y hagan como Dios pide, van a ser recompensados. O sea, que cuando Dios destruya el pecado, que nosotros logremos tener tanta relación con Dios que no quede ni rastro de pecado, para que cuando venga el juicio nosotros podamos estar del lado de Dios. Mi deseo de esta mañana es justamente que lo busquemos, que lo pongamos en primer lugar y que realmente lo podamos conocer y ver que es maravilloso, que es misericordioso, y que a pesar de lo que estemos viviendo en este momento, falta de trabajo, lo que sea, en mi poca experiencia, Dios siempre está al control, siempre da lo que
nosotros necesitamos, inclusive utiliza esas situaciones para que nosotros nos aferremos más a Él. Así que aprovechemos que hoy Dios nos da la salvación, nos dio a Jesús, y Jesús nos está preparando un lugar, y cuando Él venga, que nos encuentre de pie. Y me gustaría estar con ustedes, aunque algunos los conozco personalmente, otros no. Me gustaría, si no nos conocemos ahora, bueno, que nos conozcamos en el cielo. Amén. Bueno, no sé si no hay nada más que agregar, podemos ir haciendo un cierre. Cuando me dijeron que iba a ser Fabi la que iba a dar la lección, sabía que iba a estar muy buena, así que gracias, Fabi. ¿Y te gustaría terminar con una oración? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, queremos rogarte que tu Espíritu esté en nosotros para que realmente podamos sacar el orgullo, la arrogancia y todos los pecados que nos están apartando de ti, que siempre te pongamos en primer lugar, que las situaciones difíciles que podamos estar atravesando cada uno de nosotros nos ayuden a nosotros a enfocarnos de que tú tienes poder, que tú eres misericordioso, que eres un Dios de amor, que nos diste la salvación, y que entendamos que todo viene de ti para que no podamos alardear de nada de lo que hagamos nosotros. Que siempre podamos mostrar al ser humano, al prójimo, a las personas que no te conocen, poder mostrar ese amor que tú tuviste con nosotros y que aún tienes. Y que realmente que cuando Jesús venga podamos estar en pie, recibiéndote en las nubes, y que podamos vivir esa vida eterna que todos anhelamos con tanto amor. Gracias por todo, perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén.